que fue una foto de un ensayo de tracción. En este ensayo que ustedes ven, se hace con esta máquina que vemos acá abajo. Esta máquina tiene como un pistón, se le pone una probeta. Las probetas están armadas así como ustedes ven acá, que están, la sección, tienen una sección mayor donde se agarran esos con dos mordazas de cada lado, y la parte de la probeta en sí es la parte central, ¿no? Acá aplicamos una teoría, que es la de Saint-Venant, que es tratar de analizar todos los esfuerzos alejados de la aplicación de las cargas. Se coloca en este dispositivo que estamos viendo acá abajo, que lo que hace con las dos mordazas es empezar a estirarlo. Lo va empezando a estirar esa probeta metálica. A medida que se va estirando, se le va aplicando una fuerza para alargarlo, y se va midiendo y registrando paso a paso la relación entre la fuerza y lo que se va estirando esta pieza. Se va registrando en esta curva que ustedes ven en rojo. En esa curva ustedes ven una parte en la cual tenemos prácticamente una relación lineal entre la carga que se aplica y la fuerza. Después ahí está todo esto que aparece como una viborita, que es un periodo de fluencia, donde en realidad prácticamente para la misma carga es como que se deforma mucho más el material. Después hay un periodo en el cual la probeta es como que va aumentando la carga, pero ya no en una relación lineal, sino con una relación curva, llegando a un máximo, y después va disminuyendo la sección de la carga, va a ir disminuyendo la carga a medida que se va deformando cada vez más la pieza. A partir de este periodo de fluencia, ya no existe la posibilidad, como en el periodo elástico, que cuando lo descargábamos volvía por la misma recta, sino va a volver paralelo a ese periodo elástico. Y durante este periodo que vemos acá, la sección va disminuyendo su área de a poco hasta que finalmente obtiene la rotura y se corta. Como un chicle. Todos hicimos ese juego de chicle, de estirar el chicle, y se va, en un momento dado, empieza a tener una menor sección hasta que finalmente se rompe, ¿no? Este es el ensayo de tracción que tenemos. Y ahora vemos un poco las hipótesis. Nosotros hasta ahora siempre trabajábamos con las hipótesis de linealidad mecánica. Ahora vamos a agregar dos hipótesis más. Una, que el material es homogéneo, por eso la mayoría de los ejercicios que nosotros vamos a plantearlos con el acero, que es un material, digamos, podemos considerarlo un material homogéneo, a pesar de las características químicas y demás. Y el otro es el principio de Saint-Venant que les mencioné, que es cuando nosotros vimos cómo estaba hecha esa probeta, veíamos que la probeta en sí estaba alejada de dos sectores donde nosotros aplicábamos la mordaza. Y ese es el principio de Saint-Venant, es decir, que analizamos las secciones que están alejadas de los puntos de aplicación de cargas para hacer todos nuestros análisis. Y vamos a mantener siempre, al menos por ahora, la linealidad mecánica, la estática y la geométrica. La mecánica era la relación lineal entre la carga aplicada y los desplazamientos, que eso lo acabamos de ver en el ensayo de tracción. La linealidad estática, que las cargas están aplicadas en su posición original. Y la geométrica, que estamos en pequeños desplazamientos.
Lo que vamos a ver en resistencia es la solicitación axial, la flexión. La clase que viene vamos a ver flexión pura, y ya sea normal y oblicua. La siguiente vamos a ver la compuesta, normal y oblicua. Vamos a ver flexión transversal o flexión desviada, o flexión y corte, torsión y pandeo. Esos son todos los puntos de resistencia. En la solicitación axial, el esfuerzo normal es distinto de cero, pero tanto el momento flexor como el corte ya van a ser nulos, ¿sí? El caso, por ejemplo, alguna estructura que hayamos analizado nosotros en estática, ¿se les ocurre? Chicos, ¿alguna estructura que solamente tenga esfuerzos normales? ¿Reticulado? El reticulado, perfecto. Es decir, solicitación axial, lo bueno que tiene el reticulado es que solo tiene solicitación axial. ¿Sí? Bien, en la flexión pura, nosotros el esfuerzo normal va a ser igual a 0 y el momento flexor va a ser distinto de 0 y el corte lo vamos a considerar 0. Después, la compuesta, el esfuerzo normal es distinto de 0 y el momento flexor es distinto de 0 y el corte es igual a 0. En la normal tenemos flexión en una sola dirección, ya sea en X o en Y, y el otro es igual a 0. Y la oblicua, los momentos en las dos direcciones van a ser distintos de 0. En la flexión compuesta normal y oblicua pasa lo mismo, lo único que no se olviden que el esfuerzo normal es distinto de 0. Y en la oblicua tenemos los dos momentos flexores y el esfuerzo normal distinto de 0. En la flexión transversal y corte, o flexión y corte, tenemos el corte, que lo empezamos a considerar. En la torsión tenemos el momento en Z, es decir, el momento a lo largo del eje es distinto de 0. Y en el pandeo, nosotros lo que hacemos es alejarnos ya de la hipótesis de linealidad estática. Es decir, que vamos a considerar las fuerzas en la posición deformada de la barra. Bueno, veamos los problemas. Los problemas en resistencia son de dos tipos. Uno de ellos, que vamos a ver, es dimensionar. Dimensionar es hallar, en realidad, la sección que nos permita cumplir con la función que queremos de esa pieza. Es decir, que no se rompa y que no se deforme más de lo que es admisible. Debido a su uso, debido a un tema estético, puede ser la deformación te la definen las normas o puede ser más estricto que las normas. Y en este caso los datos que nos vamos a tener son las cargas y las dimensiones de la estructura. Y otro problema que nos puede llegar a surgir es la verificación. En ese caso nos dan las cargas, las dimensiones y nos dan también la sección. Y lo que tenemos que hacer es verificar que para esas cargas y esas dimensiones y esa sección, la pieza no se rompa y no se deforma más de lo admisible. ¿Está? En un caso no te dan la sección y la tenés que hallar, y en el otro caso te dan todo y vos tenés que verificar que eso cumpla. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Con Carlos seguramente vieron muchísimo, en mayor profundidad, el concepto de tensión y los componentes de la tensión. En tensión, la tensión tenemos una intensidad de ley de distribución de fuerzas interiores. Y podemos definir la tensión como el límite cuando el área tiende a 0 del cociente entre esta variación de fuerza y la variación del área. Que es delta F es la fuerza interior en el entorno de ese punto 0 de la sección.
Y el delta área es el área elemental de la sección. Y los componentes de la tensión en tres ejes, X, Y, Z, son la tensión en Z, que es perpendicular al plano de la sección, y las tensiones tangenciales tau ZI y tau ZX. Las tensiones normales llevan el nombre del eje perpendicular a la sección que estamos analizando, y las tensiones tangenciales llevan, fíjense, primero el tau ZI es el tau en el plano perpendicular al eje Z, que es por eso el Z, y es la dirección en la cual está actuando esa tensión. Entonces, por eso es el tau ZI, y el tau ZX es igual, es el tau que está actuando en el plano perpendicular al eje Z y a lo largo del eje X. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Hasta acá todo bien. ¿Hasta acá todo bien? Un repaso de lo que vieron con Carlos. Perfecto. Después, otro tema que seguramente vieron es el teorema de Cauchy. Cauchy lo que nos dice es que si tenemos tensiones tangenciales actuando en dos planos perpendiculares, la intersección de dichos planos te forma una arista, las componentes normales a esta de las tensiones tangenciales que actúan sobre cada uno de los planos van a concurrir, como las que vemos acá en llenos, o van a alejarse, como las que vemos, esta tau ZX, tau XZ y este tau ZX, ¿sí? De abajo. Fíjense, en la arista de arriba, las dos tensiones tangenciales concurren a la arista, y en la arista de abajo se están alejando. Es decir, siempre que tenés una arista, las tau, las tensiones tangenciales van a concurrir o se van a alejar. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió el teorema de Cauchy? Sí, sí. Después, otro tema interesante, previo a meternos en Axil de lleno, es la relación entre desplazamientos y deformaciones. Si ustedes tienen un cuerpo cualquiera, bajo las acciones exteriores, eso que hablábamos de cuerpo rígido, la verdad que era un pequeño engaño, y la verdad que los materiales se deforman, cambian su forma. Y tenés distintos tipos de deformaciones. Esas deformaciones pueden ser lineales, que las caracterizamos como épsilon, que es el cociente entre lo que se alarga la pieza, ese delta L, y la longitud de la pieza original, ese L. Y ese épsilon puede ser, ese componente de deformación lineal pueden ser en los tres ejes, en X, Y y Z. Y la otra deformación que podemos tener es la deformación angular, o distorsión también, que se designa como gamma. Y es el ángulo que forma la sección original con la sección deformada, ese ángulo gamma. Y otro tema son los puntos del sólido que van cambiando su posición a medida que se van deformando, ¿no? Tenemos vectores de desplazamientos que tienen su origen en el cuerpo sin deformar y el extremo en el cuerpo deformado, y los componentes del vector de desplazamiento, que son los desplazamientos lineales, U, V y W, en los ejes X y Z, y los desplazamientos angulares en cada uno de los ejes. Nada nuevo, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Chicos, o se me durmieron todos. Esto es medio plomo, pero ya vamos a ver la parte
de axil, donde las cosas empiezan a comprimirse o traccionarse. Y hasta vamos a ver un hiperestático que excede, ya no podemos resolver los esfuerzos con las ecuaciones de la estática. Concepto que seguramente vieron con Carlos, la ley de Hooke, que es la relación lineal entre tensiones y deformaciones. Yo acá les puse un link para que vean el ensayo de tracción de la barra traccionada que les acabo de escribir, donde nuevamente les cuento que medimos la carga P y el alargamiento de la barra asociado, y para un acero dúctil tenemos este tipo de curva cuando vamos midiendo la carga y el alargamiento. Si esta carga P la dividimos por el área, nosotros, y a este delta L lo dividimos por la longitud original, podemos trazar un diagrama de tensiones y deformaciones, sigma epsilon, que en este diagrama podemos definir el módulo de elasticidad del material como el cociente entre la tensión y la deformación en el área, en el área que nosotros habíamos definido como lineal, donde tenemos una tensión proporcional y para esa tensión P máxima, proporcional máxima, tenemos una deformación del 0,1%. A este ángulo lo vamos a llamar módulo de elasticidad o módulo de Young, y para un acero es de 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Y es lo que nos permite relacionar las tensiones normales, sigma, con las deformaciones, por medio de la ecuación que la tensión normal es igual al módulo de Young multiplicado por la deformación. Como les comentaba antes, llegamos a un punto en el cual, para la misma tensión, que vamos a llamar tensión de fluencia, la sección empieza a alargarse más hasta un determinado valor, que es del 2% aproximadamente. Y en ese periodo es como que se obtiene una deformación sin aumento de carga. Posteriormente, a medida que vamos aumentando la carga, llegamos a una tensión máxima del material, ya no con una relación lineal, sino con una relación curva, y a partir de ahí empieza una estricción donde disminuye el área. Y llegamos a la tensión de rotura del material. Nosotros, de todas estas tensiones, en realidad en este curso vamos a trabajar con una tensión admisible que va a estar dada por el cociente de la tensión de fluencia por un coeficiente de seguridad. Este es un coeficiente de seguridad mu, y lo que logramos con esta tensión admisible es evitar llegar a que el material trabaje o llegue a la tensión de fluencia. Entonces lo que en realidad estamos haciendo es disminuyendo esa tensión o limitando la tensión en la cual permitimos que el material trabaje. Y está dada por esa tensión admisible. Ese coeficiente de seguridad depende del uso del material, del uso de la sección o del uso de la estructura, de las hipótesis de cargas que nosotros analizamos, de la zona en que estamos trabajando, y está dada por la norma en general, que la norma que está habilitada acá en la Argentina es el CIRSOC.
conclusión, la ley de Hooke lo que nos está permitiendo es trabajar en esta zona que es donde tenemos una relación lineal entre tensiones y deformaciones, y vamos a tener una relación entre las tensiones y deformaciones dadas por este módulo de Young, y vamos a trabajar siempre por debajo de la tensión de fluencia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Chicos? No, de mi parte no. Ok. Bueno, entonces ahora arranquemos con solicitación axial. Como les decía antes, en solicitación axial tenemos solamente esfuerzo normal. Es decir, que el esfuerzo N es distinto de 0, el momento flexor y el corte es igual a 0. Si tenemos esta pieza que está sometida a un esfuerzo de tracción y la cortamos, nos aparecen los esfuerzos normales. Tenemos una pieza sometida a una fuerza P que va a la izquierda y una fuerza P a la derecha. Al cortarla nos aparecen los esfuerzos N que en este caso, de acuerdo a nuestra convención de estática, es un esfuerzo de tracción. Nosotros trabajamos con un material homogéneo, entonces al trabajar con un material homogéneo, lo que va a pasar es que todos los puntos de esa sección que nosotros estamos sometiendo a ese esfuerzo N, se van a estirar todos simultáneamente una distancia delta L. ¿Sí? Es decir, que podríamos hallar la deformación y podríamos definir la deformación como el cociente entre el delta L dividido en la longitud original de la pieza, y vamos a decir que es igual en cada uno de los puntos. Es decir, que si yo miro esta sección abatida, vemos que la deformación epsilon va a ser la misma en cada uno de los puntos, y va a ser constante. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Y por la hipótesis de linealidad mecánica, o ley de Hooke, podemos decir que la tensión también va a tener un valor dado por esa deformación que acabamos de hallar, multiplicada por el módulo de Young, y también va a ser constante a lo largo, y va a ser la misma en todos los puntos de la sección, y va a ser igual a la tensión igual a E por epsilon. Vamos a definir que la tensión normal es igual al esfuerzo normal dividido el área, y de acuerdo a la resistencia, lo que tenemos que verificar siempre es que la tensión sea menor o igual que la admisible, no supere la admisible. Y la condición de deformación, es igual que ese delta L que nosotros obtuvimos sea menor o igual que ese delta L admisible. Justamente ese delta L admisible está dado por el uso, está dado por la estética, está dado por, pero principalmente por el uso. No es lo mismo lo que se puede llegar a, y por el material también, ¿no? No es lo mismo lo que nosotros podemos permitir que se estire un cable de una lámpara que un cable de una estructura como la del Estadio de La Plata, que ustedes les mostré. ¿Hasta ahí acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? No se me durmieron, ¿no? Bueno, entonces hagamos un ejercicio. En este ejercicio tengo una barra maciza de una sección circular. Este G que vemos acá es el peso de la barra lineal a lo largo del eje, y está sometida a una fuerza P
hacia abajo en el extremo. Y los datos de este ejercicio son, que es una barra maciza, el material, F24. F24 es el tipo de acero, y lo que les está planteando es, ese 24 es la tensión de fluencia. Permiso, voy a enchufar la computadora, si no nos quedamos sin clase. Y ese 24 son 2.400 kilos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia. El coeficiente de seguridad que vamos a adoptar en este caso es de 1,5, y definimos como la delta L admisible L sobre 200, es decir, la longitud original dividido ese coeficiente de 200 que me da la norma. Que en este caso, L, ya que la longitud es de 200, me da 200 centímetros, 1 centímetro. Y la fuerza P es de 1000 kilos. Y G, que lo obtuvimos de una tabla, me da 1 kilo por metro. Bueno, y la longitud que habíamos dicho que era de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes que tenemos que hacer? Facundo, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema? Elegir el sistema de referencia. Sí, pero bueno, eso está medio cantado, ¿no? Tenemos un eje, pero bueno, sí, elegimos el sistema de referencia. ¿Y después? No sé. ¿Qué es lo segundo que hiciste en el parcial? El análisis cinemático. Está bien, esto es una barra empotrada, ya está hecho prácticamente. Pero sí, ¿y lo tercero que hiciste? Calcular reacciones de vínculo. O sea, otra cosa. Correcto. No se me ocurre. Correcto, perfecto. Viniste bien. Calculás las reacciones de vínculo. En este caso, las reacciones de vínculo van a estar dadas por la fuerza P más esta fuerza distribuida, G, ¿no? Multiplicada por la longitud. ¿No es cierto? Es decir, P más G por L. Y después, ¿qué se te ocurre que tendríamos que hacer? ¿Cómo sería el diagrama de esfuerzo axial de esta barra? Gisela, ¿te animás? Sería, Sí. sí, eso, Te lineal. acabo de dar la solución. No vale. Sí, lineal, pero porque hay una carga distribuida en el eje, bueno, X. Bueno, en este Correcto. caso, Correcto, perfecto. Tiene que ser lineal, además, arranca en P más G por L y termina en P, y tiene que ser lineal porque tengo una fuerza distribuida a lo largo del eje. Perfecto, muy bien, lo que bravo. no entiendo es por qué es positiva, porque es tracción. Extracción, sí, sí, Ok. extracción. Vos fíjate, esta barra, si yo la Claro, corto los acá, ejes, o sea, sí, vendría a ser idéntico a los ejes internos, ¿no? Por eso, exactamente, sí. por eso es positivo. Sí, sí. Bien, y ahora lo tercero que tenemos que hacer, ahora, que es la parte de resistencia, es calcular la tensión admisible del material. Dijimos que F es un F24 y tengo este coeficiente de seguridad. La tensión admisible va a ser la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. La tensión de fluencia, 2.400 kilos por centímetro cuadrado, coeficiente de seguridad, me da que la tensión admisible es 1.600 kilos por centímetro cuadrado. Lo cuarto que tengo que hacer, ya con esta tensión, que no tengo que superar esa tensión admisible, es calcular la tensión de trabajo, el sigma a la cual está sometido el material. ¿Sí? Entonces,
esa tensión sigma es igual a ¿qué cosa? Al esfuerzo normal dividido el área, y eso es lo que tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Y el esfuerzo normal, ¿qué esfuerzo normal tendría que usar yo? Gustavo, ¿te animás? ¿Cuál uso? Este de acá, este de acá abajo. ¿Vos, Y el mayor de todos, porque si, digamos, si N es P más G, digamos, por L, y es menor al admisible, todo lo demás, o sea, cada uno de los demás debería estar bien. Correcto, perfecto. Lo que tengo que buscar es el esfuerzo normal mayor de toda esa barra. Y esa es la sección que yo voy a analizar. Entonces, a lo largo de la barra, vos fíjate que tenés distintas secciones, una con P, la otra P más G por L. La que voy a estar usando es justamente esta de P más G por L, que va a ser los 1000 más, bueno, esto no es nada, 1002 va a ser, 1002 kilos. Y el área es lo que estamos buscando. Entonces, de acá yo puedo despejar el área como, me va a decir que el área tiene que ser mayor o igual que el esfuerzo normal dividido la tensión admisible. Es decir, estos 1002 dividido en los 1600 kilos. Me da un área de 0,63 centímetros cuadrados. Con esa área busco en el mercado, y esto es importante porque el ejercicio, ustedes, la mayoría son industriales, y la verdad es que lo que tenemos que buscar es también algo que sea comercial, es decir, que lo podamos comprar. Pues si lo tenemos que mandar a fabricar, sale muchísimo más caro. Entonces, buscamos en el mercado una sección que sea mayor o igual que esta de 0,63. Para eso, yo acá les doy el link para los hierros redondos lisos. Yo acá saqué este valor, esta tabla, y de esta tabla me fijo, 0,63 en realidad me daría un phi del 10. Con un phi del 10 estaría bien, porque es mayor a ese 0,63. Me da 0,785. Entonces, a partir de ahí, adopto el phi del 10 con este área y acto seguido verifico la deformación. Es decir, uno siempre dimensiona a la rotura, evita que las cosas se rompan y después verifica la deformación, que no se deforme mucho más de lo que nosotros pretendemos. Entonces, ¿cómo verifico la deformación? Yo sé que la tensión, el delta L, va a ser igual a ¿qué cosa? Al épsilon por L. Y el épsilon está relacionado por la ley de Hooke. Es decir, que es la tensión dividido el módulo de elasticidad, multiplicado por L. Y la tensión es N dividido área, el esfuerzo normal dividido el área. En este caso, yo ya tengo el área del perfil que yo estoy adoptando, que es el phi del 10, y tengo todos los datos. Tengo 1002, que es el N, el área, que es 0,785, y el módulo de elasticidad, que es el del acero, 2.100.000. La longitud, en centímetros, esto es importante, siempre unificar todas las unidades, y eso me da 0,12 centímetros. Es decir, que estoy bárbara, no tengo ningún problema en usar este phi del 10. Para esta... Pregunta, ¿el E va a ser siempre el mismo? O sea, si es acero. Si es acero, sí. A menos que te lo especifiquen, porque hay módulos de elasticidad de aceros diferentes,
pero a menos que no te lo especifiquen, en general siempre tomamos 2.100.000. Ok. ¿Sí? Y otra pregunta, con esto de dimensionar, ¿con hallar el área es suficiente? O sea, ¿solo nos van a pedir hallar el área? No, en O, realidad dimensionar es decir qué perfil tenés. Y comercialmente se terminó el problema de dimensionar cuando yo digo adopto phi del 10 con un área de 0,785. Eso es dimensionar. para adoptar un perfil. Claro, adoptás un perfil, la sección comercial, ¿sí? Sí, sí, Esa es la parte de dimensionar, ¿sí? sí, sí, ¿Se se entendió entendió. más o menos? Es sencillo el ejercicio, pero bueno, tiene lo suyo. Sí, se Ah, entendió. sí, y la última parte, disculpa que te corté, claro, al darnos el delta L 0,12 centímetros, estamos diciendo que es menor que el 1 centímetro. Exactamente. Nosotros acá lo que estamos diciendo es lo que se me alarga esa barra es 0,12. Lo que esa barra, de acuerdo a proyectos, se puede llegar a alargar es hasta 1 centímetro. Como ese 0,12 es menor que 1 centímetro, que es el delta L admisible, estoy bien. En el caso de que me hubiese dado, por ejemplo, 2 centímetros, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer? Epa, se me quedaron todos callados. Adoptar, adoptar un perfil más, con un área más grande. Correcto. Suponete que me diera 2 centímetros. Bueno, yo en realidad lo que podría hacer es poner, la verdad, despejar la nueva área en función del centímetro que yo tengo acá. Es decir, pongo acá en la ecuación que esto tiene que ser menor o igual a 1 centímetro, despejo la nueva área, hago el tema inverso, lo mismo que antes, me fijo, busco un perfil que sea comercial, que sea mayor al área igual o mayor al área que me da, y adopto ese. Porque si bien el de 10 centímetros, o 10 milímetros, perdón, me verifica, no se me rompe, se me deforma más de lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces tengo que ir a uno más grande. ¿Sí? Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, se animan a hacer Entonces, como bien dijiste vos antes, todos los reticulados se tienen que dimensionar y verificar por medio de esta fórmula, ¿no? Porque están todas sometidas a solicitación axil. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, vayamos a algo distinto. Acá tengo, entre medio de un pistón, tengo una sección anular y adentro tengo una sección maciza circular. El tema es, estos dos, en este caso, son de acero F24. Las dos secciones están comprimidas porque están dentro de una prensa. El grisecito tiene un diámetro de 30 y el rojo tiene un diámetro de 20 centímetros. Es el acero F24 y la fuerza P es de 10 toneladas, es decir, 10.000 kilos. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que tengo
que plantear para hallar los esfuerzos normales de cada uno de los elementos y ver cómo se distribuye la tensión. Pero primero vayamos a los esfuerzos normales. ¿Qué se les ocurre que tenemos que plantear primero? ¿Cómo sería la ecuación de equilibrio que tenemos ahí? Tenemos dos materiales, planteamos la ecuación de la estática, y acá tenemos una fuerza P que menos el esfuerzo normal de 1 menos el esfuerzo normal del material 2 tiene que ser igual a 0. ¿No es cierto? ¿Me siguieron? Sí, ahí nos calculamos la fuerza, digamos, de la gravedad. No, en este caso no la vamos a tener en cuenta. Solamente tenemos esa prensa que es tan grande y tenemos 10.000 kilos aplicados ahí que la verdad que la fuerza, el peso propio de cada uno de los elementos es despreciable. Sí, no, Entonces, no había pensado en es decir, podemos no tenerlo en cuenta que no nos va a afectar en nada. Entonces, pero vos fíjate, acá yo tengo dos incógnitas, ¿no? Tengo N1 y N2. ¿Cómo hago si la ecuación de la estática no me da otra ecuación? Yo acá no tengo articulaciones, no tengo ecuaciones relativas que pueda plantear. En este caso, que estamos en realidad ante un hiperestático, tenemos que recurrir a una ecuación de compatibilidad para poder resolver el problema. ¿Qué les pasa? Les pregunto a ustedes, ¿qué les pasa a los dos materiales o a estos dos círculos, el anular y el macizo, cuando la prensa los aplasta? ¿Qué les pasa a las dos secciones? se forman hacia los costados. Está bien, pero antes de formarse a los costados, en el eje de la pieza, ¿qué les pasa a los dos? Se deforman la misma distancia, o sea, bueno, sí, algo con las distancias. Exacto. Es decir, primero se van a cortar. Hasta ahí estamos, ¿no? Tenemos una prensa que los está apretando un montón y lo que va a terminar pasando es, esto va a bajar, pero va a bajar parejo porque tengo una prensa. Acuérdense que no los deja hacer mucho. Entonces, la ecuación de compatibilidad es que lo que van a bajar, tanto el material 1 como el material 2, es lo mismo. El delta L1 va a ser exactamente igual que el delta L2, porque la prensa no lo deja, ¿sí? Esa deformación transversal que vos estás planteando no está mal, pero en este caso no la vamos a tener en cuenta. Por ahora vamos a manejarnos solamente con la deformación longitudinal, ¿ok? Entonces, ¿qué ecuación se les ocurre a ustedes que puedo usar en vez de delta L1? La ecuación de la deformación, ¿a qué es igual? A epsilon por L. Correcto. Entonces, en vez de delta L1, yo puedo poner epsilon 1 por L. Y en vez de delta L2, puedo poner epsilon 2 por L. Los L los puedo simplificar, ¿no es cierto? Entonces me queda que la deformación 1 es igual a la deformación 2.
¿Estamos? ¿Me siguieron? Y en vez de epsilon, ¿qué puedo poner? ¿Qué otro elemento está relacionado con el epsilon? Que vimos recién. El módulo de elasticidad. Correcto. ¿Y qué es lo que relaciona el módulo de elasticidad? ¿Relaciona la deformación con qué cosa? No me acuerdo. Con la tensión normal. Entonces, teníamos que epsilon es igual a la tensión normal dividido el módulo de elasticidad. En este caso, como los dos materiales son iguales, el módulo de elasticidad es igual. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Perfecto. Entonces me termina dando que epsilon 1, sigma 1 es igual a sigma 2. ¿Y a qué es igual a la tensión normal? Fórmula que vimos hace un ratito. A la normal sobre el área. Correcto. Entonces vamos a tener que, como E lo puedo simplificar, que N1 es dividido el área 1 es igual a N2 dividido el área 2. ¿Sí? Donde N1 es el grisecito y el 2 es la sección llena, ¿no? Y ahora sí, yo tengo una segunda ecuación que me relaciona los esfuerzos normales, fíjense. Yo puedo despejar de acá N1 como N2 por A1 dividido área 2, área 1, ¿a qué es igual? A pi por la diferencia del cuadrado de los dos diámetros dividido 4, y el área 2 es igual a pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado dividido 4. ¿Sí? ¿Todos me siguieron acá? ¿Chicos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, vamos de vuelta, ¿eh? Entonces, despejando, me queda que N1 es igual a N2 por diámetro 1 al cuadrado menos diámetro 2 al cuadrado dividido diámetro 2 al cuadrado. Y acto seguido puedo ir a la primera ecuación, la ecuación de la estática, reemplazo N1 por esta fórmula y me da que P menos N2 por el producto, por el cociente entre la diferencia de los cuadrados de los diámetros dividido el diámetro 2, menos N2 es igual a 0. Y acá puedo despejar N2, que me da que N2 es igual a P por diámetro 2 al cuadrado dividido diámetro 1 al cuadrado. Me da 4,44. 4.444, ¿puede ser? Sí. ¿Qué unidades tiene que tener N2? Unidad de fuerza. Unidad de fuerza. ¿Y qué unidad tiene que tener sigma? La tensión normal. ¿Qué unidad tiene? Fíjate, es fuerza dividido superficie. Entonces, Newton sobre metros cuadrados. correcto, puede ser newton sobre metro cuadrado. ¿Y epsilon? Y epsilon, fíjate, es delta L sobre L. Entonces, ¿qué unidad? Es un número o un porcentaje. ¿Sí? Porque delta L, tanto delta L como L, tienen la misma unidad. Entonces te va a dar un número, un valor. ¿Está bien?
Sí, sí. Ok. Bueno, con N2 puedo volver a esta ecuación original y obtengo N1, que me da 5.555,46. Es decir, conclusión, el N1 va a tener mayor esfuerzo normal que el anular va a tener mayor esfuerzo normal que la maciza. Trazo el diagrama, fíjense, el sigma 2 va a ser N2 sobre área y el sigma 1 va a ser N1 sobre área. ¿Está bien que me dé así, que me dé lo mismo? Y sí, porque habíamos dicho que justamente que sigma 1 es igual a sigma 2, entonces esto tiene que ser constante, la distribución de estas tensiones tiene que ser constante. Lo mismo que epsilon 1 y epsilon 2. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, mi única duda es, ¿esto cumple el tema de la ecuación de la estática? Que P menos N1 menos N2 da igual a 0, o... Sí, por supuesto. Fíjate que cuando nosotros resolvimos, planteamos la Ah, o sea, ecuación sí, de la redondeando. estática, Ujú. planteamos la ecuación de compatibilidad y después lo que hicimos fue volver a la ecuación de la estática para despejar Ah, ok. N2. Está bien, está bien. Ah, me había ¿Sí? perdido en un momento. Sí, sí. ¿Está bien? Bien, esto es cuando tenemos los dos materiales que son los mismos. Vamos a ver el mismo ejercicio, pero para dos materiales distintos. A ver qué nos pasa. ¿Ok? En este caso tengo el mismo diámetro, los mismos diámetros internos y externos, pero el módulo de elasticidad del material 1 es de 2.100.000 y el módulo de elasticidad del material 2, el de adentro, es de 700.000, perdón, kilos por centímetro cuadrado. Tengo las áreas 1, las áreas 2, el acero correspondiente al E1 es el acero F24 y la fuerza es de 10 toneladas. Todo igual, lo único que cambió es que el material de adentro es distinto. Por ejemplo, creo que aluminio te da para esto. En este caso planteo la ecuación de la estática, igual que siempre. P menos N1 menos N2 es igual a 0. Nada nuevo, ¿no? Y después la ecuación de compatibilidad. ¿Cómo va a ser la ecuación de compatibilidad en este caso que tengo dos materiales distintos? ¿Alguno se anima? ¿Va a cambiar con lo que vimos antes? No debería, ¿no? No debería. Y no cambia, porque en realidad la ecuación de compatibilidad está dada por el fenómeno físico. ¿Qué le pasa a este material cuando tengo una gran prensa que lo está aplastando? Y sea el material que sea, los dos elementos van a bajar lo mismo. Entonces, no cambia en absoluto. Tengo que delta L1 va a seguir siendo igual que delta L2. ¿Sí? Y la ecuación que los relaciona, epsilon 1 por L va a ser igual a epsilon 2 por L. Simplifico los L como antes y me queda, y reemplazo epsilon por la relación entre sigma y el módulo de Young, y me queda que la tensión 1 dividido E1 es igual a la tensión normal 2 dividido E2. Y acá es donde entra a jugar el hecho de que son distintos materiales, por el módulo de Young, porque ahora ya no los puedo simplificar como hacía antes. Entonces, en este caso, yo me va a dar que cuando reemplazo epsilon 1, E1 y E2, me da que la tensión 1 tiene que ser 3 veces la tensión 2. Hago exactamente lo mismo que antes, es decir,
planteo que N1 dividido E1 dividido el área por el área 1 es igual a N2 por E2 dividido el área 2, y obtengo que la relación entre las dos esfuerzos normales, N1 es 3,75 N2. Reemplazo en la ecuación de la estática y me da que N2 es 2105 kilos con una tensión 1 de 20,1 kilo por centímetro cuadrado, y N1 es 7800, casi 7900 kilos, con una tensión 2 de 6,7 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense, ahora cuando grafico, voy a tener, en este caso me da que la tensión 1 es igual a la tensión 2, que es 9,57 por 10 a la menos 6, que va a ser graficada como constante, y la tensión interna, la tensión del elemento macizo, sigma 2 es igual a N2 dividido E2 por área 2, que es 6,7, y el sigma 1 es mucho más grande porque es 20,10. Entonces, fíjense la diferencia que teníamos antes. Si bien la deformación sigue manteniéndose constante en los dos materiales, la tensión varía debido a que son materiales distintos. ¿Me siguieron con esto? ¿Más o menos? Sí, se siguió. No sonás muy convencido, Facundo. Pasa que siempre conmigo es más o menos la primera vez. Después lo tengo que volver a leer, internalizar. No, está bien, pero la idea es que les quede el concepto que no le pasa lo mismo y que en la ecuación de compatibilidad empiezan a jugar justamente todos los elementos. Y el módulo de elasticidad, el hecho de tener materiales distintos en un material hiperestático, y entra a jugar de manera importante. Pues fíjense las tensiones que tiene cada uno. Bueno, último tema de los libero es el tema de la Profe, temperatura. ¿Sí? sí, tengo una duda. ¿Voy El para tema de atrás? sí, no, igual el tema de los diagramas, en este caso, ¿por qué se dibujarían los diámetros? O sea, viste que en el anterior, el de la barra, se dibujaba como al lado, y acá tengo que tener en cuenta los diámetros. Acá lo que estás dibujando son las secciones y estás dibujando las tensiones. Entonces, lo que acá hicimos fue dibujar el diagrama de tensiones, y siempre se analiza el diagrama de tensiones asociado a una determinada sección. ¿Sí? Ok, En este caso, la sección es la misma y la tensión es la misma porque vamos a dibujar, que en realidad por ahí faltó, el diagrama de esfuerzos normales. ¿Cómo sería el diagrama de esfuerzos normales? ah, Nosotros, jaja, falta. si vos tenés el diagrama de esfuerzos normales, vas a tener para la sección esta celeste, digamos, para el anular, vas a tener un diagrama de esfuerzos normales que va a ser constante, no como lo estoy dibujando yo ahora, que es N1, ¿sí? Que tiene un valor negativo y que vale 7000, 7 vamos a poner redondear, yo redondeo, 7900, ¿ok? Y la sección esta, interna, la maciza, va a tener un valor N1, N2 de también negativa de 2100. ¿Y ambas son constantes? Y ambas son constantes. Ok. ¿Sí? Pero Sí, acá lo que estamos dibujando
es el diagrama de tensiones, ¿eh? Ok, Ojo. sí, Lo sí, sí, mismo ahí. que deformaciones. Y esas están asociadas a una sección determinada. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces, continúo. Vamos a hallar el esfuerzo normal de una barra sometida a una temperatura constante, pero esta barra, fíjense, que tiene dos vínculos fijos. ¿Sí? Ya esa barra ya no puede desplazarse como si tuviese un móvil libremente. ¿Está bien? Y en este caso, los datos que tenemos es la temperatura de 20 grados centígrados, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la barra, la longitud de la barra, que es de 4, el área de la sección, y este coeficiente de dilatación que está dado por el acero, que es 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados por metro lineal. Y también sabemos que es un acero F24. Yo les pregunto, si esta barra, en vez de tener un apoyo fijo en el extremo derecho, tuviese un apoyo móvil, ¿qué le pasa? Se mueve un poco. Se te mueve, ok. Es decir, se va a estirar, se va a dilatar, ¿no es cierto? Eso es lo que le va a pasar, ok. Perfecto, entonces si yo tuviese esa barra simplemente apoyada y la someto a esta temperatura, se va a estirar, como bien me dijiste vos. Se va a estirar un delta L. Ese delta L que se estira, que está dado por física en realidad, es igual a ese coeficiente de dilatación multiplicado por la variación de temperatura que tenemos multiplicado por la longitud. Ese es un dato que tenemos. Entonces, sabemos cuánto se alargaría esa sección, esa barra, si no tuviera el apoyo fijo. Pero tenemos el apoyo fijo. Entonces, mi pregunta es, intuitivamente, ¿cómo hace ese apoyo fijo para evitar que la barra se alargue? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tiene una reacción. Correcto, tiene una reacción. Le aparece una reacción que evita que esa barra se estire, porque es lo único que puede hacer ese vínculo para evitar ese estiramiento. Entonces, acá lo importante es poder encontrar cuánto vale ese esfuerzo normal o esa reacción que aparece como consecuencia de ese vínculo. ¿Sí? Y esta fuerza en realidad se llama coacción. No es una acción directa, sino es una coacción que aparece como una resistencia del vínculo ante una acción que es la temperatura. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo que vamos a llamar N delta L, podríamos hallarlo como la tensión por el área, ¿no es cierto? Como una tensión por el área. Ya vamos a ver qué tensión. Y esa tensión la podríamos hallar como esa deformación multiplicado por el módulo de Young. ¿Están todos de acuerdo? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Y esa deformación, ¿a qué es igual?
como siempre, esa deformación es igual al cociente entre el delta L que se alargaría dividido la longitud original de la barra. Entonces, podríamos decir que ese n delta t va a ser igual al delta L de la barra que acabamos de hallar como alargamiento, dividido la longitud por el módulo de Young por el área. Es decir, que ese n delta L es alfa por delta t por L por E por A dividido L. Simplifico las longitudes y me queda que ese n delta t es igual a epsilon por delta t por E por el área. Ese es el esfuerzo que hace la reacción para evitar que la barra se alargue, se estire. Y como bien les había dicho antes, estas se llaman coacciones. ¿Me siguieron en el análisis que hice? Sí, sí. ¿Y entendieron de dónde surge todo esto y cómo llegamos a este valor, este esfuerzo normal? Entonces, está bien, pero digamos, si yo tuviese, y ahora voy al diagrama, si yo tuviese que trazar el diagrama de esta barra, yo sé que esta barra va a estar comprimida, ¿verdad? Va a tener un diagrama de esfuerzos normal negativo que vale n por delta t, n delta t. ¿Y cómo va a ser la deformación de esta barra? Si yo quisiera trazar una deformada de esa barra, ¿qué le va a pasar? ¿No se deformaría en toda la barra? No se deformaría para nada, porque tiene que mantener sí o sí esta longitud. De hecho, tiene esta fuerza que le está impidiendo deformarse. Una fuerza distribuida en todo el eje. Exactamente, y fíjate, en el caso que nosotros teníamos este apoyo móvil, el diagrama de esfuerzos normales era este, es decir, no existía esfuerzo normal, pero sí existía deformación. En este caso, que le estamos impidiendo nosotros esa deformación, vas a tener un esfuerzo normal de compresión y además, pero no vas a tener deformación. ¿Sí?